Hola, me alegra verle. ¡Rebelio! Hola, señorita Ryan. Quería agradecerle por su ayuda con Rookwood y Harlow el día del ataque del troll. Sirona, por favor. Me dio gusto poder ayudar. Esos dos solo causan problemas. Me alegro de que ustedes dos estuvieran aquí cuando le encontraron. Yo también. Aquel día usted estaba aquí hablando con un duende. Sí, Lodgok. Es un amigo. Me sorprendió que pareciera amistosa con un duende. Lo conozco hace años. Nos conocimos cuando trabajaba aquí como camarera, cuando estudiaba, mucho antes de comprar el lugar. Era bastante cordial, pero no éramos amigos en ese momento. Su desconfianza del mundo mágico era profunda. ¿Pero ahora son amigos? Lo somos. No lo había visto por años hasta que vino hace unos meses. Pero, me reconoció instantáneamente. Que es más de lo que puedo decir de algunos de mis propios compañeros de clases. Les tomó unos segundos darse cuenta que era una bruja y no un mago. No todos los duendes son como Ranrock y sus seguidores. Lodgok está tan preocupado como el resto de nosotros sobre lo que sucede. En ese caso, quisiera hablar con él. En particular sobre Ranrock. ¿Dónde puedo encontrarlo? Supongo que su interés tiene que ver con los rumores que oí sobre que Ranrock está trabajando con nuestro amigo Rookwood. Así es. Si no está aquí, puede encontrarlo haciendo negocios en Cabeza de Puerco. Es un confiable comerciante de metal. Debería mencionarle que hablamos. Es receloso de las brujas y magos y con razón. Incluso de los jóvenes como usted. Dicho eso, si está buscando información sobre Ranrock para ayudar a controlarlo, verá que Lodgok es un aliado. ¿Escuchó en qué están trabajando Ranrock y Rookwood? No muchos, solo que parecen tener una especie de incómoda alianza. La amistad entre magos y duendes es bastante rara. Pero entre esos dos, cada uno quiere algo que tiene el otro, se lo garantizo. Dicho eso, me temo que son como una serpiente de dos cabezas. Habrá que acabar con ambos para detener el plan que estén tramando. Parecía impávida por Rookwood y Harlow el otro día. ¿No la asustan? Son bravucones, simple y claro. Nunca los toleré en mi vida y no toleraré que vayan tras mis amigos. No me malinterprete, son magos peligrosos y no hay que tomarlos a la ligera. Sin embargo, habría que confrontarlos y recordarles cada vez que sea posible que el resto de nosotros nos cuidamos las espaldas. Gracias, Sirona. Si encuentra a Lodgok, dele mis saludos. No sé lo que hizo usted para hacerse de enemigos tan poderosos, pero cuídese las espaldas. Una vez conocido. Hola, es un placer verte fuera del castillo. Igualmente, Amit. Te damos la bienvenida a Cabeza de Puerco. Toma asiento. Hola, Lodgok. Sirona dijo que podría encontrarte aquí. ¿Eso dijo? ¿Te envió con noticias? No, de hecho, quería hablar contigo. Es sobre Ranrock. Ahora lo recuerdo. Las 3 escobas. El día del ataque del troll. Eres la persona que busca. Así es. Y necesito saber qué traman él y sus seguidores. Así puedo estar un paso adelante. Digamos que lo sabía. ¿Por qué debería confiar en ti? Sirona confía en mí y dijo que cree que nuestros intereses pueden estar alineados. Bueno, si Sirona confía en ti. Muy bien. Quizás sepa algo que nos pueda ayudar a ambas partes. Una forma de que Ranrock me confíe en sus planes. ¿Te escucho? Hace años, una atroz bruja robó una reliquia sagrada para los duendes. Los rumores dicen que yace en su sarcófago. En una tumba accesible solo para magos. Ranrock y yo tuvimos una pelea hace tiempo. La reliquia podría reparar nuestra relación. Si recupero la reliquia, ¿cómo sé que me dirás la verdad sobre lo que dice Ranrock? Debemos confiar mutuamente. Yo en que no huirás con la reliquia y tú en que compartiré lo que averigüe.
Junta los suministros que necesites y encuéntrame cerca de la tumba de la bruja. Estoy listo. Bien, no hay tiempo que perder. ¿Cuál es exactamente la reliquia que tengo que recuperar? Una valiosa reliquia conocida como el yelmo de Ortcott. La bruja se consideraba una coleccionista y compró el yelmo como una baratija. No le importaba el dolor que causara a los duendes. Los duendes creen que el verdadero propietario de un objeto es su creador, no su comprador. Los magos ven las cosas de forma diferente. Es un milagro que los duendes y los magos hayan podido trabajar juntos. Las diferencias entre nosotros son innumerables. Así parece. Quizá te sorprenda saber que no creo que esas diferencias sean siempre irremediables. Es la razón por la que hoy me encuentro viajando contigo a esta tumba. Ah, y ahí está, la tumba de la bruja. Es un lugar espantoso, ¿no crees? ¿Te vas a otra de tus... Te deseo suerte para recuperar el yelmo. Con tu varita será más fácil. Ahora, antes de partir, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué tiene que lo hace tan especial? El yelmo de Ortcott es una reliquia antigua e histórica que se forjó durante una época de unidad entre los clanes de duendes. Inspiró la grandeza hasta que dejó de ser nuestra. Entonces se convirtió en otra cosa. Un símbolo de lo que se perdió, de todo lo que los magos nos quitaron. Recuperarlo significaría mucho para los duendes. Y para Ranrock. Estará muy agradecido conmigo si se lo devuelvo. Parece que Ranrock y Rookwood están conspirando. ¿Por qué será? Había escuchado algo así. Cuando conspiran quienes tienen corazones sombríos, rara vez se revelan sus verdaderas intenciones. Solo es una conjetura, pero creo que su alianza es tensa y frágil. Esperemos que la nuestra sea distinta. Supongo que no tienes idea de lo que podría estar esperándome dentro de ella. Considerando que una bruja tenebrosa estuvo involucrada, puede que te cruces con los protectores oscuros conocidos como Inferi. Estas atroces criaturas se alimentan de la oscuridad y el frío. Véncelas con luz, fuerza y, lo más eficaz, con fuego. Ahora que estamos aquí, todo me parece más claro. Ojalá que nuestra alianza resulte fructífera. De nuevo, te deseo suerte. Me quedaré aquí, esperando con ansias tu regreso. Está sellada. Bolillas. Qué curioso. ¡Lumos! ¿Por las barbas de Merlín? Esta no puede ser la tumba de la bruja. Es probable que tenga que ir más lejos. ¡Lumos! ¡Accio! ¡Lumos! ¡Leviosa! ¡Accio! ¡Lumos!
Presiento que hay alguien aquí. ¡Pulso! ¡Impulso! ¡Estos inferis son horribles! ¡Levioso! ¡Confringo! ¡Impulso! ¡Levioso! ¡Confringo! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Impulso! ¡Lumos! ¿Qué es eso que cuelga ahí? Parece precario. Está cerrada desde el otro lado. ¡Impulso! ¡Levioso! Voy para abajo. No hay otro camino. ¡Lumus! ¡Levioso! ¡Confringo! ¡Levioso! ¡Protejo!
Levioso. Confringo. Protejo. Desmayo. 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 Levioso. Repulso. Confringo. Levioso. Repulso. Protejo. Rayos. Levioso. Lumo. Confringo. Repulso. Confringo. Levioso. Repulso. Lumos. Repulso. Esto parece aún más complejo. Lumos. Repulso. Lumos. Repulso. Lumos. Lumos. El último lugar de descanso de la bruja. Lodgok dijo que el yelmo estaba en su sarcófago. Un Ashwinder muerto. Tus compatriotas deben haber huido con el yelmo. Lodgok no estará feliz. Le mostraré esto a Lodgok. Debe haber algún tipo de mecanismo para esta puerta. Lodgok, saquearon el sarcófago. No encontré ningún yelmo, solo un Ashwinder muerto. ¡Demonios! ¡Llegaron antes! Tenemos que conseguirlo antes de que Rookwood lo use para congraciarse más con Ranrock. Vi uno de sus campamentos no lejos de aquí, pero temo que debes ir sin compañía. Mis días de pelear se acabaron. ¿Un campamento completo de ladrones de Rookwood? Quizás necesite ayuda. Por desgracia, no tenemos tiempo.
Llega a ese yelmo antes que Rookwood o perderemos cualquier ventaja, por muy pequeña, contra Ranrock. Pensar que esos miserables ladrones poseen semejante reliquia. Ahí están, los Ashwinders. Eso es. Esto es por Rookwood. ¡Impulso! Nunca debiste venir aquí. ¡Expulso! ¡Desde lo alto! ¡Cuidado! ¡Pulso! Rebelio. Sí. Misterioso y algo perturbador. ¿Qué haré? Recuperé el yelmo de los Ashwinders. Bien hecho. Seguro impresionará a Ranrock. El yelmo brilla mucho más de lo que imaginaba. Los grabados, el contorno del perfil. Increíble. A mí me parece un yelmo. Bah, te fijas en lo que es, no en lo que significa. Para muchos duendes, esto es más que un simple yelmo. Les hicimos un favor a los ladrones al recuperarlo. Sé de muchos duendes que hubieran matado por él. Ah, entonces me alegra haberme librado de él. Gracias. Esto debería ganar la confianza de Ranrock. Se lo llevaré de inmediato. Quizá lo distraiga de su investigación. ¿Su investigación? Es solo una corazonada. Me has impresionado mucho. Me alegra haber confiado en ti. Hablaremos pronto. Es mejor mantener nuestro acuerdo en secreto por ahora. Muchos no creerán que nuestros objetivos se puedan alinear. Sean bienvenidos. Veo que ya conocieron algunas de las criaturas que estudiamos en esta clase. Les advierto que ninguna de estas criaturas debe ser tomada a la ligera. Todas son peligrosas a su propia manera, especialmente si uno no sabe cómo tratarlas apropiadamente. Ahora parece que la mayoría está fuera de práctica. Repasemos los conceptos básicos sobre cómo cuidar de un animal. ¿Comenzamos? Señorita Sweeting, ¿podría ayudar a nuestra nueva incorporación con la lección? Sí, profesora Hawin. Hola, soy Poppy Sweeting. No te preocupes por el discurso de la profesora Hawin. A veces exagera. Los animales de la clase son inofensivos. Señorita Sweeting, preste atención, por favor. La lengua de un puffskin puede ser bastante traviesa.
Sí, profesora. Aquí. Puedes practicar con Gerald. Ten cuidado con su lengua. Puedes usar mi cepillo, pero con suavidad. Ah, y piensa en cosas agradables. Creo que eso mejora el momento para él. ¡Qué bonito! Seguro se siente mucho mejor. Creo que tiene hambre. ¿Le darías un poco de comida de animales? ¿Cómo crees que sabe la comida de Gerald? Me gusta pensar que es como un budín. Creo que ya podemos decir que le agradas a Gerald. Buenas noticias. Parece muy simpático. Lo es. La bondad es una de sus mejores cualidades, seguida de la ambición y la limpieza. Buen trabajo. Ahora, volvamos a las jaulas a buscar otro animal. Y por favor, tengan cuidado mientras los alimentan y preparan. Señorita Sweeting, ¿por qué no le muestra a la persona de nuevo ingreso los Nizzles de la última jaula? Ven, los Nizzles están por aquí. Seguro puedo cambiar unos bigotes de Nizzle por un par de nuts. Suficiente para comprarme algo en Honeydukes. Cosa estúpida. ¡Urmerlin! ¿Qué estás haciendo? Hey, Poppy rara. ¿Te preocupa un roedor inútil? Su nombre es Perséfone. Su nombre es Perséfone. Eso no es nada gracioso. Vamos. Esos no pertenecen a esta clase. Son furtivos en potencia. Alarmaron a Perséfone al instante. Gracias por la ayuda. Sigamos. Alimenta y cepilla los Nizzles como lo hiciste con Gerald. Les agradaste a los Nizzles. Saben distinguir cuando alguien es de buena madera. Igual que yo. Parece que se nos acabó el tiempo. Cierren las jaulas y abandonen la sala donde está nuestro nuevo estudiante. Ah, ahí está. Necesito un momento, por favor. Hola, profesora. ¿Quería hablar conmigo? Así es. ¿Qué le pareció su primera clase de animales? Fue maravillosa. Creo que disfrutaré mucho esta clase. Bien. Parece que entiende que cuando los animales son controlados adecuadamente, pueden tener un papel vital en nuestras vidas. Algunos nos proveen de materiales infundidos de magia, como el pelo de unicornio o la pluma de Jobberknoll, si se manejan correctamente. Lo que no incluye torturarlos por sus bigotes. Bien hecho, por cierto. Probablemente sea mejor que la próxima vez me deje encargarme. Sí, profesora. Son casi tan malos como los salvajes de la banda de furtivos de Rookwood. Tristemente, nosotros somos los que sufrimos. Encontrarse con animales muertos. Vaya desperdicio de recursos. Seguro que alguien puede llevar a los furtivos ante la justicia. El ministerio, tal vez. ¿Mm? Es una idea optimista. Bien, ¿por qué no nos enfocamos en asuntos más inmediatos que sí podamos controlar? La profesora Weasley me ha pedido que prepare unas tareas diseñadas para ayudarle a estar a la altura de los demás de quinto. Esté pendiente de mi lechuza.
Mientras tanto, también le aconsejo estudiar cuántos animales puede en su tiempo libre. Necesito hablar contigo. Ven aquí. ¿Necesitas algo, Poppy? Gracias de nuevo por decirles algo a esos brutos para que yo no tuviera que hacerlo. Fuiste un augury al mediodía en el desierto. Yo espero que eso sea algo bueno. Es algo que decimos mi abuela y yo. Significa que algo o alguien es una grata sorpresa. O eso es lo que decidimos que significaba. No podía quedarme ahí y ver cómo le hacían daño a la criatura. Tenemos ideas similares. En realidad, dicho eso, hay alguien que me gustaría que conocieras en el bosque. No lo sé. ¿De qué se trata? Ya verás, te prometo que no tienes nada que temer. No llevaría a cualquiera ahí. De hecho, solo te he llevado a ti. ¿En serio? Bueno, gracias. Creo. Como dije, pensamos igual. Qué agradable sorpresa. Tremendo clima tenemos, ¿no lo crees? Poppy, ¿a dónde me llevas? En verdad es mucho mejor si te lo muestro. No te preocupes, ya casi llegamos. Está justo delante. Hacia atrás. Te presento a Highwing. ¿No es magnífica? Adelante, preséntate a ella. Pero ten cuidado. Siempre debes mostrarles cortesía a los hipogrifos antes de acercarte a ellos. Lo sabía. No creo haber visto a un hipogrifo encariñarse de alguien tan rápido. Puedes alimentarla y cepillarla si quieres. Vengo a verla de vez en cuando. Le traigo empanadas y le cuento lo que ocurre en el castillo. Puede que no lo notes a simple vista, pero es muy chismosa. ¿Y qué piensas de Highwing? Creo que es maravillosa. No puedo creer que me la presentaras. Sabía que se llevarían bien. ¿Eres la razón por la que los alumnos ven hipogrifos volando sobre el bosque prohibido? Tal vez... ¿Sabías que una vez que te ganas la confianza de un hipogrifo, siempre te será leal? Lo descubrí con ella. ¿Cómo se conocieron exactamente Highwing y tú? Es una larga historia, pero la rescaté de unos furtivos hace unos años. La puse a resguardo y andaba muy bien hasta ahora. Seguro notaste que los furtivos son un problema en la zona. Por eso me preocupa que vuelvan a capturarla y yo no esté allí para evitarlo. La profesora Howing también mencionó a los furtivos. Parecía insinuar que no podemos confiar en la ayuda del ministerio. No suelo coincidir con la profesora Howing, pero temo que en eso tiene razón. Los furtivos tienen cada vez más influencia. Los veo todos los días deambulando por la aldea y hablando con la gente. Están tramando algo, pero no sé bien qué. Eso sí parece extraño. Suena como si estuvieran planeando algo. Exacto. Creo que me pondré a investigar para descubrir qué pasa. Quiero saber qué hacen. Creo que es una buena idea. El conocimiento es poder. Y cuanto más sé, mejor puedo proteger a Highwing.
Parece que no te dejas intimidar. ¿Me dirás lo que descubras? Oh, muy bien. Lo haré. Debo irme, pero hablaremos pronto, espero.